el general Batista, ante los micrófonos de todas las emisoras del país. ¡Silencio! El 10 de marzo de 1952 había sido la fecha escogida. Un hombre, un militar, un político, le hablaba a los cubanos para justificar un golpe de Estado con el cual había llegado al poder. Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar, esta vez, en donde he tenido que regresar, forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo, para reanudar una nueva gestión de paz. Hombro con hombro, debemos trabajar por la armonía espiritual de la gran familia cubana y sentirnos todos en esta patria que es de todos, como la quiso Martí, cubanos y hermanos, hombres y mujeres, unidos en el mismo ideal, en la misma esperanza, en las mismas ilusiones, para el progreso y la democracia, la libertad y la justicia. Pretendía así hacer creer que su nueva gestión gubernamental daría a Cuba armonía y progreso. Pero ¿quién fue realmente este hombre? ¿Por qué a la vuelta de tantos años los cubanos recuerdan sus palabras con indignación y desprecio? Te veo yo estoy sentado aquí, cuando Batista no podía estar sentado aquí. ¿Por qué? Porque venía el zinc. ¿Sabes qué cosa era el zinc? El zinc era el que cogía, lo montaban en el patrullero, lo llevaban para la estación de policía, no sabía si salía o no, porque decía, no, este es el movimiento 26 de julio, ¿me entiendes? Y si era negro, yo no podía estar sentado aquí. Había mucho racismo, ¿verdad? Que no podía entrar al cine. Mi padre, que padre de cáncer, fue a una barbería y dijo, no te puedo operar, porque este panel, este es pagano. Eso duele. Bueno, la opinión de un asesino, por ejemplo, en todas las cosas que sucedían en las estaciones de policía, que le sacaban las uñas, le sacaban los ojos, maltratándolo, humillándolo inclusive. En el año 51 ya empieza a conspirar con vistas al golpe de Estado. Ya él se está promoviendo su candidatura para la presidencia, pero todas las encuestas daban como posible ganador al candidato del Partido Ortodoxo, Roberto Agramonte, y después ya cuando se armó la sextuple alianza en torno al gobierno, pues la sextuple alianza también va ganando fuerza, pero el que evidentemente está en la peor posición es Fulgencio Batista. No tiene posibilidades reales de ganar las elecciones. Y esa es la circunstancia en la que se va a mover en el 51 y principios del 52 hasta que se da el golpe de Estado del 10 de marzo. En los años 40 y 50 hay un gran debate en Cuba por la situación económica que existía en el país. De ahí que el gobierno de Batista en 1952 debía aplicar una política para tratar supuestamente de resarcir esa situación. Esto va a dar una imagen de un gobierno muy constructivo y realmente esto no se puede entender si no se entienden los problemas sociales que hay, los problemas de la estructura económica y la necesidad de enfrentar esto, como había dicho el informe Truslow, porque si no Cuba podía perderse. Y lo decía el informe Truslow, podía perderse para el sistema. Entonces, por tanto, hay que estructurar esta política, que también retorna a la restricción azucarera. Por tanto, menos producción azucarera, menos días de zafra, menos empleo, menos salario. El golpe entonces del 1952 agrava toda la situación social. Las clases desamparadas, para poder acceder al empleo, no le quedaba más remedio que aceptar las condiciones que fueran, las que les pactaran. Lo importante era obtener algún medio de ingreso, una situación desesperada. Y es que lo que Batista había pensado que sería todo un éxito, trajo como consecuencia un gran endeudamiento para el país. Realmente la deuda pública crece a niveles extraordinarios en todo este periodo y ya cuando llegamos al año 57 está en niveles que son muy preocupantes. Las cifras de desempleados serían alarmantes.
más de 600.000 personas estarían en esta condición, lo que significaba un 24%, o lo que es lo mismo, un tercio de la población económicamente activa del país. Estamos hablando, y este es el primer elemento que hay que fijar, de un régimen capitalista de producción, donde la clase que está en el poder no es precisamente el proletariado, con un gobierno dictatorial que no tenía ningún interés, por supuesto, ni en que existieran programas de empleo, ni en que no se concebía una política, la existencia de una política de empleo. Por aquel entonces, los medios de comunicación solo transmitían al mundo imágenes que resaltaban la vida citadina, los grandes casinos de juegos, las casonas, los autos de lujo y las fiestas de la alta burguesía. Pero otra sería la situación del campo. Unos 300.000 niños eran explotados mediante el trabajo infantil en labores extremadamente peligrosas, como era el corte de caña. Pero no estaban allí por gusto, estaban porque sus padres no tenían empleo, no tenían condiciones para darle alimentos. Si no hacían estas cosas, toda la familia podía morir de hambre. Se estima que durante esta etapa el 60% de los campesinos cubanos vivían en barracones, cerca del 90% no tenía electricidad, el 43% eran analfabetos y el 44% nunca había ido a la escuela. A esto se unía el aumento de la corrupción, la prostitución, la discriminación racial y de género, la inseguridad social y la falta de asistencia médica. Además, se reprimió la libertad de prensa y de reunión y se cerraron universidades. El propio presidente Kennedy reconocía entonces que Estados Unidos era el responsable de la dictadura de Batista y de los atrasos económicos y sociales de Cuba. Aún así, las inversiones estadounidenses en la isla pasaron de $657 millones en 1950 a más de $1.000 millones en 1958. Esta etapa se considera también como la más cruel y sanguinaria, al imponerse el asesinato, la persecución y las torturas como métodos usuales para reprimir al movimiento revolucionario. En ese sentido, Fulgencio Batista formó el más grande aparato militar y represivo conocido en la historia de Cuba. Bajo la tutela y orientación de Batista, se ordenaba asesinar a varios revolucionarios, prisioneros o sospechosos por cada soldado caído en una acción armada. Tras un rostro de hombre carismático, buen padre de familia y de muchos amigos, se escondía una personalidad fría, sin límites para asesinar. Si había inestabilidad en el empleo, si no había garantizada una seguridad, qué incertidumbre, qué angustia no había en la población, cómo no se iban a sentar las bases de que se unieran las masas populares para enfrentar esto y que saliera una vanguardia que lo hiciera. El hecho más connotado va a ser el grupo llamado Movimiento que encabeza Fidel Castro, que va a producir los sucesos del 26 de julio del año 53 con el asalto al Moncada, al cuartel Moncada de Santiago de Cuba y el cuartel Céspedes en Bayamo. A pesar del apoyo político, económico y militar brindado por Estados Unidos a Batista, los 20.000 soldados con que contaba y la superioridad material no pudo vencer a una guerrilla de 300 hombres armados durante la ofensiva final del verano de 1958, impulsada por Fidel Castro. Lleva ya en un momento de crisis definitiva a que el 17 de diciembre el embajador norteamericano tenga que visitar a Batista para decirle le retiramos el apoyo. Y cuando Batista pregunta, al ver que ya es definitivo, ¿puedo irme para Daytona Beach?, le dicen ya no. No obstante, Batista y su camarilla
logran escapar de Cuba con varios millones de pesos provenientes del Tesoro del Estado. Se calcula su fortuna personal en el año 58 en 300 millones, además de las múltiples propiedades de bienes inmuebles que tiene en todo este periodo. Concluía así esta etapa de dictadura sangrienta y dolorosa para el pueblo cubano, alejada de la democracia, la paz, la justicia, la armonía y el progreso, enarbolados en aquel discurso de marzo de 1952. Con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.